¿Recuerdas esa mirada severa y elegante que podía volverse sagrada en un segundo? ¿Recuerdas esa voz impecable, como si cada palabra estuviera tallada en mármol? ¿Y si te dijera que, detrás del mito de Claudio Brock, el hombre de Buñuel, el premiado con Ariel, el rostro perfecto del cine mexicano, había una vida rota por silencios, matrimonios que se deshicieron y un cuerpo que se apagaba en secreto? Y aún más impactante, en su velorio, cuentan que dos exesposas y la viuda hicieron guardia juntas, como si la verdad finalmente las obligara a mirarse. Como un ícono puede terminar así. Las fotos más raras, nunca publicadas, y las verdades no contadas se revelarán en este video. Quédate hasta el final para entender por qué Claudio Brock sigue siendo un hombre que el mundo admira y lamenta profundamente. Nació en la Ciudad de México el 28 de agosto de 1927 con un nombre que ya sonaba a doble pertenencia, Claude Sidney Brock Marnav. Con los años, ese Claude se volvió Claudio frente a las cámaras. Pero la tensión entre dos mundos nunca desapareció del todo, una raíz británica por parte de su padre y una madre mexicana de ascendencia franco-vasca, según registros biográficos que lo describen. Como un hombre de fronteras internas, incluso antes de ser actor. En sus primeros años no hubo alfombras rojas. Antes de que México lo conociera como el rostro solemne del cine, trabajó en la Embajada del Reino Unido y también tuvo una etapa como futbolista en el Club Atlante. Esos datos parecen pequeños, hasta que uno entiende lo que construyen: disciplina, un cuerpo entrenado para resistir, y una mirada que aprendió a controlar lo que sentía. Luego vino el primer giro silencioso. Su entrada al espectáculo no fue con aplausos, sino con la voz. Empezó en el doblaje. Como si su destino fuera, al inicio, esconder el rostro y dominar la emoción desde la garganta. Desde ahí, el teatro se volvió escuela y obsesión, un lugar donde la elegancia no era adorno, era armadura. En los años en que México todavía veneraba a sus galanes como estatuas vivas, Claudio Brock empezó justo al revés, escondido. Su entrada al medio no fue por un productor que lo descubrió en una fiesta, sino por un trabajo donde la cara no importaba, el doblaje. Ahí, en cabinas cerradas, aprendió a hacer lo más difícil: sostener una emoción sin mover un músculo. Esa precisión, la dicción, el control, el silencio exacto, se volvió su primera firma. Después vino el teatro. No como un paso elegante, sino como un campo de prueba brutal, donde cada noche podía fracasar frente a la gente. Se le ubica participando en montajes como Vals de Aniversario, Hora Cero y, más tarde, El Hombre de la Mancha, trabajos que lo forzaron a dominar el ritmo, la presencia y esa autoridad escénica que más tarde el cine convertiría en mito. En pantalla, el arranque fue temprano y escalonado. Fuentes biográficas lo sitúan debutando en la segunda mitad de los años 50, primero en televisión, mencionan la serie Sienna, Queen of the Jungle en 1955, y después en cine con Daniel Boone 1956. No eran papeles para romper taquilla, eran ladrillos. Pequeñas apariciones. Rodajes rápidos, créditos que se ganan a pulso. Pero cada set le dejaba algo, como mirar sin actuar, como dominar la pausa, como llenar un encuadre sin gritar. Y entonces, cuando ya tenía oficio y una elegancia difícil de fingir, llegó el punto de inflexión que lo separó del resto. En 1962, Luis Buñuel lo eligió para El Ángel Exterminador. A partir de ahí, su carrera dejó de ser un intento y empezó a ser un destino. Después de 1962, el nombre de Claudio Brock dejó de ser un actor más y empezó a sonar como una garantía de clase. En El Ángel Exterminador, Buñuel lo coloca en una casa donde la aristocracia se descompone sin salir de un salón. Brock, con su porte impecable, parece hecho para ese mundo, y al mismo tiempo, lo delata. Su presencia no grita, corta. Su silencio no adorna, acusa. Y esa fue la trampa perfecta. El público empezó a asociarlo con una autoridad casi natural, como si él hubiera nacido para interpretar a hombres que esconden secretos detrás de una buena educación. La industria lo convirtió en rostro de prestigio.
No el galán típico. No el comediante. Brock era otra cosa, una figura de teatro metida en el cine, un hombre que podía ser elegante y, al instante siguiente, inquietante. Trabajó en cine, escenario y televisión durante décadas, y su voz, precisa, entrenada desde el doblaje, se volvió casi una marca registrada. Tan reconocible que, en los años 80, llegó a ser la voz oficial en español de Chrysler durante varios años. Es decir, mientras el público lo veía en pantalla como símbolo de seriedad, también lo escuchaba en la vida cotidiana como si la autoridad le perteneciera por derecho. En esa cima, llegaron los sellos oficiales, premios Ariel por su trabajo actoral, incluyendo un Ariel por mejor actor y otro por actuación de reparto, y el tipo de reconocimiento público que lo instala en la memoria cultural más allá de una película concreta. Pero incluso en el brillo, ya había grietas. Si uno mira su trayectoria de lejos, parece una línea ascendente. Si la mira de cerca, ve un patrón, pro-college, o lo eligen, para personajes que viven con un conflicto interno. En 1989 aparece incluso en una superproducción internacional como License to Kill, interpretando a Montelongo, el gerente de un banco que sirve de fachada respetable en una historia de crimen y corrupción. Otra vez lo mismo. El hombre correcto por fuera y el sistema oscuro por dentro. Y luego, ya en los 90, cuando nuevas generaciones entraban al cine mexicano, Brock aparece como un villano memorable en Cronos 1992, el debut como director de Guillermo del Toro. Su rostro envejecido, su mirada más pesada, y esa voz que ya no suena perfecta sino peligrosa, como si la pantalla por fin estuviera mostrando la otra cara que siempre estuvo ahí. Pero el prestigio también puede ser una jaula. Y en el caso de Claudio Brock, esa jaula tenía dos barrotes que casi nunca se ven en la pantalla, la vida íntima y el cuerpo. En los créditos, su nombre parecía una promesa de orden. En casa, la historia era más compleja. Se casó primero con la actriz Mercedes Pascual y tuvo una hija, Claudia. Después llegó otro matrimonio con la actriz y actriz de voz Eugenia Avendaño. De esa relación nació Simón Brock, quien más tarde también entraría al mundo artístico. Y finalmente, tras el divorcio, Brock se casó con Alicia Bonet, con quien vivió hasta el final y con quien tuvo dos hijos, Arturo y Gabriel. 3 matrimonios. 4 hijos. Y, entre cada nueva vida, un cierre silencioso que casi nadie aplaude. Porque el público prefiere creer que los ídolos son estables, que el talento también sirve para sostener un hogar. En las fotos oficiales, las que circulan en prensa, las que se usan en homenajes, Brock aparece siempre impecable, traje, mirada firme, un aire de autoridad tranquila. Pero en las imágenes que no suelen convertirse en póster, el relato cambia. En algunas tomas de archivo detrás de escena, se le ve con el rostro cansado, la corbata aflojada, el gesto de quien escucha más de lo que habla. No es el actor que descansa. Es el hombre que calcula el siguiente paso. Como si la vida fuera una escalera donde no se permite resbalar. La gente no suele preguntar qué cuesta construir una voz que nunca tiembla. Brock venía del doblaje, sabía controlar el aire, el ritmo, la pausa. Esa habilidad lo hizo valioso incluso fuera del cine. Fue la voz oficial en español de Chrysler durante varios años, entre 1984 y 1992. Y ahí aparece una ironía brutal. Mientras su voz se volvía sinónimo de confianza para millones de oídos, su vida privada se volvía cada vez más difícil de sostener. Porque la voz de autoridad no te protege cuando cierras la puerta. Y te quedas solo con tus pensamientos. Y luego está el otro tema del que casi nadie habla cuando se trata de grandes actores, el cuerpo como enemigo silencioso. Claudio Brock murió el 18 de octubre de 1995 en la Ciudad de México, a los 68 años. Varias fuentes señalan cáncer de estómago como la causa. La frase suena clínica, limpia, casi neutra. Pero el final de una vida así nunca es neutro. Cáncer de estómago significa desgaste, días de menos apetito, noches largas, una energía que se retira sin pedir permiso.
Y lo más duro, significa que el público sigue pidiendo al ídolo que se vea fuerte cuando por dentro se está rompiendo. En ese tramo final aparece un dato que, en una biografía, parece pequeño, pero en una vida, pesa toneladas. Brock dejó inconclusa su participación en la telenovela Retrato de Familia, que se estrenó poco después de su muerte. Es decir, trabajó prácticamente hasta que ya no pudo. Hay algo profundamente cinematográfico en eso, un actor que interpretó a tantos hombres poderosos, terminando sus días con una batalla que no se ve en pantalla, sin música dramática, sin guión que garantice un cierre perfecto. Y entonces ocurre la escena que, por sí sola, destruye el mito del hombre intocable. En su funeral, según relatos difundidos en medios y reseñas biográficas, hicieron guardia al ataúd al mismo tiempo sus dos exesposas y la viuda. 3 mujeres en un mismo espacio, mirándose sin necesidad de decir nada, mientras el protagonista, el hombre que durante décadas controló cada gesto frente a la cámara, ya no podía controlar nada. Para algunos, ese instante es morboso. Para otros, es la verdad desnuda, la vida real siempre alcanza a la leyenda. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque obliga a mirar a Brock no como el actor de Buñuel o el villano perfecto, sino como un hombre que vivió múltiples vidas dentro de una sola. En lo público, la precisión. En lo privado, las rupturas. En la pantalla, el dominio. En la realidad, la fragilidad inevitable. Y si uno vuelve a ver sus papeles con esa información, hay escenas que cambian de temperatura, los silencios ya no parecen recursos actorales, sino reflejos de una vida entrenada para callar. La elegancia ya no se siente como estilo, sino como mecanismo de defensa. Y todavía hay otro golpe, más sutil, más cruel, el tiempo no se detuvo para su familia. Años después, distintas fuentes registran pérdidas familiares que tiñen la historia con un eco trágico. No hace falta convertir ese dolor en espectáculo para entender el mensaje. La fama no vacuna contra lo que la vida puede arrebatarte. Si este fuera un video de homenaje, aquí pondrían música suave y dirían que se fue en paz. Pero el tono de esta historia es otro. La paz rara vez es completa cuando un hombre ha pasado toda su vida sosteniendo una máscara de perfección. Lo que queda es una pregunta que el público casi nunca se hace: ¿cuánta soledad cabía detrás de esa voz impecable? A veces el giro no llega con un escándalo público, sino con algo más cruel, el cuerpo marcando el final. En 1994, Claudio Brock todavía aparecía en televisión, su nombre figura en producciones de esos años, y, por fuera, seguía siendo el mismo hombre de porte impecable. Pero por dentro, la historia ya se estaba escribiendo con otra tinta, el cáncer de estómago avanzaba mientras él mantenía el oficio, la rutina, la máscara. El punto de quiebre fue silencioso y definitivo. En 1995, murió en la Ciudad de México, a los 68 años. Y lo más cinematográfico, y a la vez más triste, es que su trabajo no se cerró como en las películas, dejó inconclusa su participación en la telenovela Retrato de Familia, que terminó convirtiéndose en una despedida involuntaria. Hay una clase de tragedia especial en eso, un actor que dominaba el control, obligado a salir de escena sin poder elegir el último gesto. Después, vino la imagen que rompió el mito del hombre intocable. Durante el velorio, se cuenta que sus 2 exesposas y su viuda hicieron guardia al ataúd al mismo tiempo. 3 vidas alrededor de una sola historia. Y ahí, por primera vez, el personaje perfecto se quedó sin guión. En sus últimos años, Claudio Brock parecía caminar con 2 sombras pegadas al cuerpo. Una era la del prestigio, el actor que venía de Buñuel y que, décadas después, todavía podía imponer respeto con una sola mirada. La otra era más silenciosa, el desgaste. A finales de los 80 y principios de los 90, su presencia seguía siendo solicitada incluso fuera del cine. Fue la voz oficial en español para anuncios de Chrysler y Dodge en México, entre 1984 y 1992, como si la industria le hubiera confiado algo más que papeles, la autoridad misma. En pantalla,
dejó pequeñas huellas internacionales, como License que el 1989 y una marca decisiva para el cine fantástico. En 1992, Guillermo del Toro lo convierte en un villano memorable en Cronos, usando su elegancia como un filo. Y luego, el cierre llegó sin ceremonia perfecta. Murió el 18 de octubre de 1995 en la Ciudad de México, por cáncer de estómago. Retrato de familia se estrenó después, con su presencia ya convertida en despedida. Hoy, cuando aparece un retrato de archivo, traje, corbata, mirada fija, no se ve solo al actor, se ve a un hombre que hizo del control un arte y del silencio una biografía. La fama, en la pantalla, parece una luz eterna. Pero la vida real no funciona como una película. La luz no se queda, se mueve y a veces se apaga sin pedir permiso. Claudio Brock vivió como si cada gesto tuviera que estar a la altura del mito, el actor de voz perfecta, el rostro del prestigio, el hombre que podía representar poder y misterio con una sola pausa. Y sin embargo, al final, lo que queda no es solo la leyenda, sino el precio, matrimonios que se rompieron, un cuerpo que se fue debilitando en silencio, y una despedida que reveló que incluso los ídolos dejan historias inconclusas. Quizá por eso su nombre todavía provoca esa sensación extraña, admiración por lo que fue capaz de construir y una tristeza discreta por lo que tuvo que ocultar para sostenerlo. Porque la verdad más incómoda del éxito no es la caída. Es el esfuerzo de fingir que nunca se va a caer. Y cuando la última imagen se cierra, el ataúd, las flores, el silencio que ya no se puede actuar, queda una pregunta flotando en el aire: ¿cuántas vidas se pierden intentando ser perfecto para el mundo?